Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos amigos, amigas, estamos ya llegando al final del año litúrgico, del año de las celebraciones de la Iglesia. Dentro de 3 semanas ya es la fiesta de Cristo Rey del Universo, con el cual termina el año litúrgico y comenzará el Adviento. Y pues a lo largo de este año hemos leído continuamente el Evangelio de San Marcos, que justamente en los últimos domingos hablaba de las enseñanzas del camino que hizo Jesús con sus discípulos subiendo a Jerusalén, el camino con. Y fíjense que recordábamos lo de el sínodo, que sínodo, en lo que estamos ahora en la iglesia, significa caminar con. Pues Jesús hizo sínodo con sus discípulos, caminó con ellos hasta Jerusalén. Y eso es lo que hemos ido leyendo, todas esas enseñanzas, ese interactuar en el camino de su vida a Jerusalén, respondiendo sus preguntas, acompañándoles, también teniendo paciencia con ellos en lo que no entendían, etc. Y nos encontramos ya en este domingo, en el capítulo 12, en donde Jesús ya ha llegado con sus discípulos a Jerusalén. Y la primera parte de esa estancia en Jerusalén, pues según el Evangelio de Marcos, es aquel episodio de la expulsión de los mercaderes del templo, que suscitó una cierta polémica entre Jesús y las autoridades judías principalmente. Y preguntaban, ¿con qué autoridad haces esto? O sea, Jesús llega a Jerusalén, expulsa a los mercaderes y vienen una serie de preguntas. Los escribas preguntan sobre su autoridad, otros preguntan sobre el diezmo que hay que pagar, etcétera. Y hoy, en el Evangelio que se proclama en este domingo, se acerca también un escriba, es decir, un experto en la ley y en la religión judía. Y pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Fíjense, entonces ese es el momento en el que se da ese Evangelio de San Marcos que hoy se lee. Jesús llega a Jerusalén, hay polémica, hay una serie de preguntas o cuestionamientos que no necesariamente deben ser interpretados como algo negativo frente a Jesús, sino incluso podían manifestar un interés y un respeto a su persona. Jesús era considerado un maestro y un maestro que tenía mucha sabiduría y además mucho apoyo popular, y por lo tanto también las autoridades judías lo cuestionan, pero no con el afán simplemente de desautorizarlo, sino con el afán de aclarar las cosas que él está enseñando porque le parecen novedosas. Y Jesús no rehúye a esas preguntas, sino entra en relación, trata de responderlas, como ha hecho en todo el camino de su vida a Jerusalén, con sus discípulos, con la gente que se acercaba, con aquellos que encontraban en el camino o con quienes caminaban. Pues media vez llegado a Jerusalén, él sigue en lo mismo, en ese diálogo, en ese en interactuar, en dar respuestas a sus interrogantes. Y
El escriba que hoy pregunta a Jesús hace una pregunta fundamental que estaba clavada en el corazón de mucha gente en Israel en aquel momento y que creaba polémica. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Porque, como hemos comentado muchas veces, en ese momento habían 625 y algunos piensan que más preceptos, tanto positivos que mandaban algo, como negativos que prohibían algo en toda la ley antigua. Y habían autoridades en Israel que pensaban que había que cumplir a la ley al pie de la letra, la ley en todos esos pequeños detalles. Y por supuesto eso era una carga insoportable para mucha gente, para comenzar, que no conocía bien la ley, que no podía tener el detalle de tanto conocimiento. Y por otra parte, pues, había también quienes decían, no es eso lo más importante. El mandamiento más importante es guardar el sábado, cumplir nada más, sobre todo con lo del sábado, eso es lo más importante. Y otros tenían así opiniones diferentes. Y por eso la pregunta a Jesús, una pregunta que muchas veces hemos escuchado en el Evangelio y que sabemos también cuál es la respuesta. El mandamiento principal de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús responde al escriba y lo primero que nos llama la atención en su respuesta es que él recurre a unos escritos del Antiguo Testamento que ya estaba estas dos normas en el Antiguo Testamento, tanto en el Deuteronomio como en el Levítico. Amar a Dios sobre todas las cosas y después amar al prójimo como a ti mismo. La novedad de la respuesta de Jesús al escriba está en que Jesús ha unido ambos mandamientos que en el Antiguo Testamento pues eran como dos mandamientos aparte. Por una parte, amar a Dios y por otra parte, amar al prójimo como a sí mismo. Jesús, en primer lugar, nos está enseñando que, y así lo ha hecho a lo largo de su vida, no puede haber amor a Dios sin que haya al mismo tiempo amor al prójimo. Podemos decir que ese es un elemento fundamental. San Juan tal vez fue el que mejor entendió aquello y lo explicó varias veces. Nadie puede decir que ama a Dios si odia a su hermano. Sería un mentiroso, dice San Juan. No se puede separar este amor a Dios del amor al prójimo. Y esa es una primera novedad que encontramos en esta respuesta de Jesús. Porque ya los mandamientos existían y eran tan antiguos como la Torá, los libros más solemnes de la ley en el Antiguo Testamento de los judíos. Pero Jesús los une y eso, quizá, sin duda, pues llamó también la atención de sus oyentes. No se puede decir que ama a Dios si no ama al prójimo como a sí mismo. Y tratando de ahondar un poquito más, tratando de comprender mejor esta novedad de la enseñanza de Jesús sobre el mandamiento principal de la ley, podemos dar un paso adelante. Si no se pueden separar amar a Dios y amar al prójimo, como Jesús enseña, podríamos nosotros preguntarnos, ¿qué diferencia y qué semejanza hay entre Dios y el prójimo? O entre Dios y mí mismo. Se trata de dos seres, de dos personas completamente diferentes. ¿O tenemos algo en común? Porque si Jesús ha unido ambos mandamientos, Él tiene que estar enseñando también que
entre Dios y el prójimo, entre Dios y nosotros, tiene que haber una conexión, tiene que haber algo en común para decir que ese amor, el amor a Dios y al prójimo, no se trata de dos amores, sino se trata de un solo amor. Fíjense qué interesante ese punto de vista, pero es necesario reflexionarlo y contemplarlo sobre todo un poco para que no nos confunda. Y lo primero que es interesante aclarar es que normalmente nosotros decimos, pues Dios está en los cielos o en su majestad y en su trono, en su poder absoluto, en su santidad. Dios es una cosa, nosotros somos otra cosa. Somos criaturas, pecadores, pobres, limitados. Y entonces hacemos muchas veces esa diferencia. Dios una cosa, nosotros otra cosa. Y Jesús está enseñando algo distinto. Él ha venido a decirnos que Él, siendo hombre, habiendo nacido de María Virgen, habiendo crecido y sido en todo como nosotros, hombres y mujeres, menos en el pecado, esto nos quiere decir que Él, siendo hombre, es al mismo tiempo Dios. Nos está diciendo que Dios no es algo completamente distinto, separado, sino que está unido en Cristo. Y si está unido Dios y el hombre en Cristo, también en nosotros hay una unión, podemos decir, entre lo divino y lo humano. A veces hacemos nosotros mucho esa diferencia, ¿verdad? Y Jesús ha enseñado que cuando se manifiesta el amor al prójimo, pues estamos manifestando el amor a Dios. En estos domingos finales del año se piensa también en el final del Evangelio, en el cual se habla también del juicio final. Es famoso ese texto de San Mateo en el que se habla de cada vez que hicieron algo a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Cuando dieron un vaso de agua, cuando visitaron al enfermo, cuando visitaron al encarcelado, cuando atendieron al pobre, a mí me lo hicieron. Es interesante pensar en eso también. Jesús, siendo Dios y hombre verdadero, nos está diciendo que lo que se hace también al prójimo, y sobre todo al prójimo más pequeño, pues se hace a él. Fíjense que también Jesús dijo en un determinado momento a sus discípulos, el que ustedes recibe, a mí me recibe, y al que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Hay una identificación entre Él, que es hombre, y Dios verdadero, y los seres humanos, que no somos Dios verdadero, por supuesto, pero que tenemos esa dignidad divina, ese ADN de hijos de Dios también en nuestro ser. Por lo tanto, al pensar en este mandamiento, que no son dos, sino es uno, del amor a Dios y al prójimo, e ir más hondo, decimos, ¿por qué es esto? Es porque en cada ser humano está la imagen de Dios y eso es lo que Jesús nos ha venido a manifestar. En el prójimo está Dios presente. Jesús, por ejemplo, fue muy duro con respecto a aquellos que escandalizaban o hacían daño a algún pequeño o algún niño. Precisamente por eso, porque la dignidad y la imagen divina está presente en el ser humano de una manera muy especial. Y aunque sea un pecador, se hace la diferencia entre el pecado, la maldad que aquel hombre ha hecho, pero en el fondo su dignidad es una dignidad de hijo de Dios que ha sido
pues no comprendida, que ha sido maltratada, lo que sea, pero que no se pierde nunca. Por lo tanto, el mensaje de este texto del Evangelio de Jesús no es única y exclusivamente para que digamos, bueno, esta es la ley, esta es la nueva norma, esta es la nueva ley que tenemos, sino para pensar también en el fondo, para pensar de veras en lo que nos está queriendo decir. Amar a Dios y al prójimo es una misma acción, no son dos acciones diferentes, porque Dios está presente en los seres humanos que ha creado a su imagen y semejanza. Y podríamos ampliarlo un poco más. Está presente en la naturaleza, en la creación entera, que merece también nuestro amor, podemos decir, nuestro respeto. El amor a Dios y al prójimo, pues, es un tema muy conocido, muy repetido, pero que también tiene esta tremenda riqueza. Nos orienta hacia lo hondo, hacia la fundamentación más profunda del amor. Lo que hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama al prójimo, al que ve, decía San Juan. Una tercera reflexión que podemos hacer en este domingo sobre la respuesta que da Jesús al escriba, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Una tercera reflexión es que el amor pues no es simplemente un mandamiento, sino es algo que primero se vive, se descubre, y por lo tanto la respuesta es automática, es inmediata. No es porque uno se lo imponga por la voluntad, debo amar a Dios, sino porque descubro que Dios me ama, descubro que Dios está cerca de mí, aún en las dificultades, en las oscuridades de la vida. Estoy convencido de la inmensidad del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, que nos presentó a su propio Hijo, hecho hombre, para que, al verlo a Él, entendamos quién es Dios. Jesús durante toda su vida se sintió siempre amado por Dios, se sintió siempre acompañado por el Padre y por eso fue capaz siempre de seguir adelante a pesar de las oposiciones, de la persecución, de las dificultades que tuvo que afrontar. Y es clave lo que Jesús pasó en la cruz. En la cruz también, en un momento Jesús se sintió triste, solo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en ese mismo momento, en ese mismo tiempo en la cruz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aún en el momento más difícil del abandono, del rechazo, Jesús se sintió amado y se sintió en las manos del Padre, a pesar de las dificultades. Si Jesús fue capaz de ir siempre adelante, si fue capaz de subir hasta Jerusalén y afrontar las dificultades que ya sabía que iban a venir, fue sobre todo por su amor, por su confianza en este Dios, el Padre que no le dejaba nunca y al que llamaba con la cariñosa palabra de Abba. Para nosotros también esto es importante, el que se siente amado por Dios, el que se siente en las manos de Dios, podría yo decir con toda certeza, tiene más facilidad para amar, para respetar, para comprender al prójimo. Ama solamente el que ha descubierto un poco el amor en sí mismo. Odia o rechaza el que ha vivido toda su vida
odiado, rechazado, violentado. Tiene también la tendencia a ser violento, a rechazar al otro, a querer dominar al otro para defenderse. Por el contrario, el que se ha sentido desde pequeño amado, acogido, respetado, se le es más fácil hacer el camino del amor a Dios y a los demás. Lo que quiero decir con esta reflexión en nuestro programa de hoy es que este mandamiento no puede ser de ninguna manera una carga más, otra imposición más encima de todo lo que ya se nos puede imponer que hay que hacer, sino es una invitación a reconocer en nuestra propia vida que el amor está en el fondo de nuestro corazón, que Dios nos ama de veras y siempre a pesar de las dificultades. Y ese amor entendido, vivido así, me ayuda, me lanza hacia comprender, hacia acompañar, hacia servir al prójimo, a quien veo, a quien tengo frente todos los días, al que puedo hablar y también, desafortunadamente, al que puedo rechazar, al que puedo mentir, al que puedo engañar, al que le puedo pegar. Una de las principales parábolas de Jesús para explicar este evangelio, esta buena noticia del amor a Dios y al prójimo, fue aquella parábola del buen samaritano, en la cual también encontramos el mismo mensaje. Dios es el buen samaritano que siempre acoge, que siempre cuida, que siempre perdona. No nos libra de todos los males. Vivimos en un mundo en el que hay catástrofes, terremotos, violencia, divisiones, pecado. Y muchas veces pues se sufren las consecuencias del mal en este mundo. Pero aún a pesar de eso y aún en medio de eso, el cristiano auténtico puede y debe volver a reconocer constantemente en su existencia el inmenso amor de Dios por él o por ella. Y descubierto este amor espontáneamente, naturalmente, les surgirá también una actitud de amor y de respeto y de servicio al prójimo. Ven ustedes cómo, aunque sea un mensaje muchas veces y tantas veces repetido, cuál es el mandamiento principal de la ley, y lo hemos oído tantas veces, siempre lo podemos profundizar un poco y siempre podemos sacarle un nuevo jugo a esta enseñanza de Jesús, que por otra parte es fundamental. San Agustín, uno de los grandes santos en la Iglesia, acuñó una frase que se ha hecho proverbial famosa: ama y haz lo que quieras. Fíjense ustedes qué interesante. Podríamos decir que San Agustín pues también entendió bien el mensaje de Jesús. Ama. Y después todo lo demás viene por añadidura, sale espontáneamente. Pero lo importante es esa actitud fundamental. Estamos muy lejos, pues, entonces, de aquel cúmulo de exigencias, de leyes y de normas que se ponían en el Antiguo Testamento y del cual Jesús libró a los cristianos, a quienes entienden y siguen su mensaje. Ya no es más la esclavitud de la ley, sino es la libertad de los hijos de Dios, que sabiendo amar pueden, espontáneamente conocen, saben cuál es el camino para las relaciones con los demás, para la relación con el mundo, con la historia, etc. El texto del Evangelio, pues, tiene una riqueza muy grande que en la Eucaristía de este domingo estamos invitados también a contemplar,
no a sentir como una norma y una imposición, como un deber casi imposible de cumplir. No, sino como un mandamiento nuevo. Es por eso que Jesús dice, es nuevo. No se trata del mandamiento antiguo, del conjunto de leyes y de normas. Y es nuevo precisamente porque no parte de decir tienes que hacer esto, sino parte de decir Dios te ama con tal profundidad y eso es una realidad en tu vida, esa es la realidad que es fundamento, que es la base. Y por eso se puede amar después con mayor facilidad, con mayor espontaneidad al prójimo. Agradezco mucho su atención cada domingo y les invito a encontrarnos la próxima semana. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.